La fe de David no era algo mágico, era el resultado de una vida de confianza en Dios. Era una fe cultivada diariamente, con la oración y la acción de gracias. Cada vez que cuidaba a las ovejas, él sabía que Dios lo protegía. Esa misma fe es la que le dio el valor para enfrentar a un gigante. ¿Alguna vez te has sentido pequeño frente a un problema gigante? La historia de David nos enseña que el tamaño de nuestro obstáculo no importa si el tamaño de nuestra fe en Dios es más grande. Por eso cuando un problema se presente en tu vida, no te quejes de lo grande que es tu problema, sino enfócate en lo grande y maravilloso que es nuestro Dios. Y que para Él, todo es posible. En este momento, David no ve a Goliat como un guerrero invencible. Él lo ve como un obstáculo para la gloria de Dios. Lo ve como a alguien que está blasfemando en contra de Dios. Su fe no estaba en las piedras ni en su onda, sino en su oración diaria y constante. Hoy te contaré la historia del rey David, de pastor a leyenda. Imaginen por un instante un joven pastor, con las manos ásperas por el sol y el viento, cuidando sus ovejas en las colinas olvidadas de Judea. ¿Qué pensarían si les dijera que ese joven, aparentemente insignificante, estaba destinado a cambiar el curso de la historia? Que su nombre resonaría por los siglos de los siglos, no solo como un rey, sino como una leyenda, un hombre a la medida del corazón de Dios. Y en esta historia aprenderás cómo David agradó a Dios para llegar a ser el rey más amado de la historia. Esta no es solo la historia de un monarca, es la épica saga de David. Un hombre que lo tuvo todo, la unción divina, victorias imposibles, el rugido de la batalla, el resplandor del trono, pero también conoció la traición, el desgarro de la pérdida, la tentación del pecado y sus grandes consecuencias, y la profunda agonía del arrepentimiento. Como un muchacho, armado solo con una honda y una fe inquebrantable, pudo derribar a un gigante invencible. ¿Qué secretos ocultaba el palacio que lo vio ascender de las sombras a la luz más brillante, y luego caer en abismos de los que parecía no haber retorno? Prepárense para ser transportados a un tiempo de héroes y villanos históricos y reales, de promesas divinas y fallas humanas. Seremos testigos de sus triunfos más gloriosos, sentiremos el peso de sus decisiones más oscuras, y descubriremos cómo, incluso en sus mayores debilidades, David encontró la redención y se convirtió en el legado de una nación y el ancestro de una esperanza milenaria. Están a punto de sumergirse en una historia que les revelarán no solo la vida de un rey, sino el corazón de un hombre. Un hombre que nos enseña que el camino hacia la grandeza rara vez es recto, y que la fe, el arrepentimiento y la misericordia pueden reescribir hasta el destino más incierto, y que la única manera de seguir adelante es orando con fervor, y con el corazón abierto y arrepentido. ¿Listos para desentrañar la impactante y conmovedora historia del rey David? Acompáñenme. Esto apenas comienza. Comenzamos. El joven pastor. En las humildes colinas de Belén, un joven cuidaba las ovejas de su padre. Su nombre era David, el menor de 8 hermanos. Pero en su corazón sencillo latía una melodía que solo Dios podía oír. Sus días transcurrían en la naturaleza, donde aprendió los secretos del viento y las canciones de los pájaros. Su arpa era su compañera, y sus salmos, un eco de su profunda fe. Mientras tanto, el profeta Samuel, guiado por la voz divina, buscaba al nuevo rey de Israel entre los hijos de Isaí. Formados ante el profeta Samuel los 7 hermanos mayores de David, hombres fuertes y de porte imponente pasan delante de Samuel. Samuel niega con la cabeza. Uno a uno, los robustos hermanos desfilaron ante el profeta. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a su alta estatura, porque yo lo he desechado, pues yo no veo como el hombre ve, porque el hombre mira la apariencia exterior,
pero el Señor mira el corazón. El profeta Samuel preguntó si faltaba alguno de sus hijos. Isaí el padre de David contestó que sí, pero que era muy débil y que no creía que David fuera el elegido. Finalmente, Isaí llamó a su hijo menor, que estaba en el campo. Y cuando David se presentó, el Señor dijo a Samuel: «Levántate y úngelo, porque este es». Samuel entonces derramó el aceite sobre su cabeza y lo ungió. Mientras David mira con sorpresa y humildad, los hermanos lo ven con recelo. David y Goliat. En el campamento israelita atrincherado, con soldados temerosos, el rey Saúl y sus generales rodeados de su gran ejército comentaban con miedo lo iba a suceder. Al fondo, el imponente ejército filisteo. La paz de Israel se vio amenazada por el gigante filisteo Goliat, cuyo desafío resonaba como un trueno en el valle de Ela. Goliat era un guerrero enorme y aterrador con una armadura brillante. Gritando su desafío a los israelitas, los soldados con rostros de terror escuchando vociferar a Goliat: «¿Por qué salís a poneros en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Elegid un hombre para que luche contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis». David llevaba provisiones para sus hermanos, al llegar al campamento y escuchar el desafío de Goliat. Su rostro mostraba indignación y valentía. David fue enviado por su padre para llevar provisiones a sus hermanos, presenció la cobardía de los soldados de Israel y escuchó las blasfemias del gigante. David, ofreciéndose al rey Saúl, un hombre alto y preocupado, mira a David con incredulidad. Con valentía, David se presentó ante el rey Saúl, ofreciéndose para luchar contra el filisteo. Saúl, dudoso por la juventud e inexperiencia de David, intentó disuadirlo. David, sin armadura, pero con su honda y 5 piedras lisas, enfrentándose a Goliat. La diferencia de tamaño es abrumadora. David rechazó la pesada armadura del rey. Su confianza no estaba en la fuerza humana, sino en el Dios de Israel. Con su honda y 5 piedras del arroyo, avanzó hacia el gigante. Goliat mirando a David con desprecio y burla. David con determinación en su rostro. ¿Soy acaso un perro para que vengas contra mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: «Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Entonces dijo David al filisteo: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel». David, con la velocidad del rayo, lanzó una piedra con su honda. La piedra encontró su blanco, hundiéndose en la frente del gigante. Goliat cayó a tierra, derrotado. Al caer Goliat rápidamente, David tomó la espada de Goliat y cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a Goliat muerto, huyeron despavoridos. Los israelitas empezaron a vitorear y festejar, y el ejército empezó a avanzar contra los filisteos que iban en desbandada. David sosteniendo la espada de Goliat en alto, la victoria fue instantánea. El ejército filisteo huyó despavorido, y David se convirtió en el héroe de Israel. Ascenso y amistad. Celebraciones y alabanzas en honor a David. Mujeres cantando y bailando. Saúl hirió a miles, y David a 10.000. La fama de David creció rápidamente, superando incluso la del rey Saúl. Esto despertó la envidia y el resentimiento en el corazón del monarca.
En cada celebración el rey Saúl miraba a David con recelo y envidia. El espíritu maligno atormentaba a Saúl, y en su angustia, veía a David como una amenaza para su trono. David era un gran músico, y muchas veces tocaba el arpa para Saúl, tratando de calmar su espíritu. Pero Saúl, debido a su gran odio y celos hacia David, intentó varias veces acabar con la vida de David. No todo era malo para David, ya que Jonatán, el hijo de Saúl, demostraba una profunda amistad por él. Jonatán reafirmaba su gran respeto y cariño por David cada día, aun en contra de su padre el rey Saúl. Y en reconocimiento Jonatán entregó su manto y espada a David. En medio de la corte turbulenta, floreció una profunda amistad entre David y Jonatán, el hijo de Saúl. Jonatán reconoció el Espíritu de Dios en David y lo amó como a sí mismo. Jonatán, advirtiendo secretamente a David del peligro que corre por parte de su padre, protegió a David de la ira de su padre, arriesgando su propia vida por su amigo. Saúl, con una lanza en la mano, mirándolo con odio, trató de asesinarlo. Su rencor y sus celos hacia David cada día eran más evidentes y ya no los podía ocultar. Después de este ataque tan directo, David tomó la decisión de huir para salvar su vida, por el gran respeto y cariño que le tenía al rey Saúl y a su hijo Jonatán. La fe de David lo ayudó a perseverar en la dificultad y a confiar en el plan de Dios, incluso cuando fue perseguido injustamente, y cuando las circunstancias no tenían sentido alguno. A pesar de la traición y la persecución de Saúl, David no se rindió. ¿Sabes por qué? Porque su fe lo llevaba de vuelta a la oración en donde quiera que se encontrara, sabiendo que su vida estaba en las manos de Dios, no en las de un rey envidioso y malvado. Los obstáculos que enfrentó David no eran para destruirlo, sino para fortalecer su fe. Cada persecución, cada momento de soledad, cada lágrima derramada, era una oportunidad para que su confianza en Dios creciera. No dejes que los problemas de hoy te roben la paz. La vida de David nos demuestra que nuestra fe aumenta en los desiertos y en la soledad. Y así como venció a Goliat, no hay problemas grandes. Hay un Dios omnipotente capaz de acabar con cualquier situación por difícil e imposible que parezca. La huida y espera paciente. David huyó solo a través de paisajes áridos y peligrosos, siendo perseguido por los soldados de Saúl. Esto solo era el comienzo, porque David se vio obligado a huir para salvar su vida, vagando por el desierto y escondiéndose en cuevas durante mucho tiempo. En su exilio, David reunió a su alrededor a hombres afligidos y marginados, convirtiéndose en su líder y protector. La cueva de Adulam era su refugio. En 2 ocasiones, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, su perseguidor. Pero se negó a levantar su mano contra el ungido del Señor, demostrando su integridad y respeto por la autoridad divina. Saúl y sus hijos murieron en batalla contra los filisteos. Un mensajero llevó la noticia a David, quien sufrió por la muerte del rey Saúl y de sus hijos, principalmente por Jonatán. Finalmente, la tragedia golpeó a Israel. El trono de Israel estaba en peligro. La noticia de la muerte de Saúl y Jonatán llenó el corazón de David de profundo dolor. Su dolor por ellos fue un testimonio de su nobleza y compasión. David demostró que incluso un hombre de fe puede fallar, pero la oración sincera es el camino de regreso. Si lo hacemos con humildad y buscando el perdón sincero, Dios nos escucha y nos perdona. Todos cometemos errores. Pero la verdadera fe no está en no caer, sino en saber levantarse. La historia de David nos recuerda que el arrepentimiento genuino es el primer paso para restaurar nuestra relación con Dios. Después de su gran error, la oración de David no fue de justificación, sino de humildad y quebranto. Fue esa oración la que le abrió la puerta al perdón y a la restauración.
y a ser llamado el rey con una parte del corazón de Dios. El legado de David no es solo por sus victorias, sino por su corazón arrepentido. Si has fallado, la fe te invita a volver a la oración, porque el poder de Dios siempre está disponible para perdonar y restaurar. El nuevo rey de Israel. David siendo ungido rey sobre Judá en Hebrón, la gente que había esperado este momento por mucho tiempo se volcó en celebraciones y alegría. Tras la muerte de Saúl, David fue el más indicado para ocupar el trono, pues él ya había sido ungido por el profeta Samuel años antes por órdenes de Dios cuando aún era un adolescente. Finalmente David, después de muchos años de espera, fue ungido rey sobre la tribu de Judá en Hebrón. El reinado de Saúl empezó con una guerra civil que se desató entre los seguidores de David y los hijos de Saúl, Isboset, quien no reconocía el reinado de David. Finalmente, después de cruentas batallas entre el ejército de Isboset y del ejército de David, terminó siendo ungido rey sobre todo Israel. El pueblo lo aclamaba con júbilo. Fue un rey muy querido por su pueblo. Finalmente, tras la muerte de Isboset, todas las tribus de Israel reconocieron a David como su rey. Con gran júbilo, fue ungido rey sobre todo Israel. David lideró a su ejército israelita siempre a la victoria contra sus enemigos. David siempre estaba en el campo de batalla junto a sus soldados. Era muy valiente, temerario, audaz, por eso era temido por sus enemigos y admirado por su pueblo. En cada batalla ganada expandió las fronteras de su reino. Bajo el liderazgo de David, Israel se fortaleció y derrotó a sus enemigos. El reino se expandió y conoció una era de relativa paz y prosperidad. David entró triunfalmente en Jerusalén, estableciéndola como la capital de Israel. David conquistó la ciudad de Jerusalén y la estableció como la capital de su reino, convirtiéndola en el centro político y religioso de Israel. A partir de ahí su reino vivió una época de paz y prosperidad. Ya no salía a batallas tan seguido, permanecía más tiempo ministrando su reino y estableciendo un sistema que hizo a su reino fuerte y estable. Pero la grandeza de David también fue marcada por la debilidad humana y los bajos deseos. Una tarde el rey David desde la azotea de su palacio vio a Betsabé, esposa de su leal soldado Urías, bañándose. Eso despertó su lujuria, y empezó a maquinar malos deseos de cómo la iba a hacer suya, no importando lo que costara. Consumido por la lujuria, David envió mensajeros para traerla a su palacio, cometiendo adulterio con ella. David planeó la muerte de Urías, dando instrucciones a sus generales de enviarlo al frente de la batalla donde seguramente moriría. Para encubrir su pecado, ya que Betsabé estaba embarazada. David urdió un plan perverso, enviando a Urías a la vanguardia de una batalla donde encontró la muerte. Pecado el cual le traería mucho dolor y arrepentimiento a David. El Señor envió al profeta Natán para confrontar a David con su pecado. Natán le contó una parábola que reveló la gravedad de su acción. Y David se levantó de su asiento diciendo estas palabras: «Vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte». Entonces el profeta Natán le dijo a David: «Tú eres ese hombre». David reconoció su pecado, y con el rostro lleno de remordimiento y dolor, reconociendo su pecado ante el profeta Natán, dijo con voz llena de dolor: «He pecado contra el Señor». Con profundo arrepentimiento, David se humilló ante Dios, confesando su pecado y buscando su perdón. El profeta Natán dijo a David: «También el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás». Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar grandemente a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Legado y esperanza milenaria, ya que David representa el linaje de nuestro Señor Jesús. David, ya de edad avanzada, pero con una mirada sabia y serena, pudo ver a su hijo Salomón ser ungido como su sucesor. A pesar de las consecuencias de su pecado, Dios perdonó a David y continuó bendiciéndolo. Vio a su hijo Salomón ascender al trono, heredando un reino en paz.
A David se le atribuye el haber ordenado la planificación del templo que deseaba construir para el Señor. Aunque no se le permitió construir el templo, David reunió los materiales y dejó los planos para que su hijo Salomón pudiera llevar a cabo la obra. Los salmos de David, nacidos de su fe, sus luchas y su arrepentimiento, han resonado a través de milenios, inspirando y consolando a millones. En esta imagen una estrella brillante en el cielo nocturno, simbolizando la promesa mesiánica a través del linaje de David. Y de su linaje, siglos después, nacería el Mesías, el Salvador del mundo, cumpliendo la promesa de un Rey eterno cuyo reino no tendrá fin. La historia de David, un hombre con un corazón conforme al de Dios, aunque imperfecto, sigue siendo un testimonio de la gracia divina y la esperanza de redención. No guardes este tesoro para ti solo. Hay millones de almas que desean conocer la Biblia con más detalle. Sé el canal por el cual Dios envía su luz a esas vidas. Te imploro, te ruego, con todo el amor de mi corazón. Comparte este vídeo ahora mismo con cada persona que conozcas que necesita más sabiduría bíblica. Suscríbete a nuestro canal para que sigamos creciendo juntos en fe y sabiduría. Deja un amén y tu testimonio en los comentarios de cómo esta historia te ha bendecido con el ejemplo del rey David. Cuéntanos cómo Dios te ha sorprendido. Tu historia inspirará a otros. Gracias, gracias, gracias. Te deseo mucho amor, paz y armonía, y muchas bendiciones en tu vida.